Bueno, queridos hermanos y hermanas, bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite poder estar con vida, que nos permite disfrutar de este tiempo. Eh, Bienvenidos a la última sesión de nuestra clase, que es la historia de la Biblia y sus traducciones. Y también bienvenidos al final de su primer trimestre de este programa que iniciamos. Gracias a Dios, podemos decir después de este día que al menos un trimestre cursamos en el seminario. Ese ya nadie nos lo quita, ese ya está ganado, ese ya está anotado en el libro de la vida y por lo tanto, hermanos, ya tienen un puntito más para la salvación, ¿ok? Bueno, no es cierto, hermanos, no es cierto. Eh, bueno, damos gracias a Dios por ello, hermanos. El deseo no solo del seminario, no solo de su servidor como profesor de esta materia, sino creo que el deseo de Dios es que podamos adentrarnos más al texto bíblico. Reconozco que soy muy ignorante de muchas cosas que tiene el texto, pero la verdad que cuando uno se va adentrando cada día más, uno va afianzando la fe que uno tiene en la palabra del Señor como tal. Y como aprendimos en la clase de espiritualidad, el texto bíblico se aborda de dos maneras. La primera es una manera espiritual, es una manera donde el texto no hay que hacer nada, solamente hay que respirarlo, hay que hacer lo propio, hay que disfrutarlo, paladearlo, hay que meditar en él. Y es un ejercicio espiritual que alimenta el alma. Pero también el texto bíblico se debe de abordar a través de el estudio, de la profundización, del conocimiento, del poder hacer cosas que nos permitan a nosotros ubicar básicamente el texto bíblico como una expresión maravillosa de verdades que siguen estando presentes en nosotros y que pues finalmente nos ayudan a crecer y a saber que este texto de muchos siglos de distancia, sigue siendo la palabra de Dios. Así es que espero que no solo esta materia empiece a ser el inicio de un peregrinaje interesante de profundizar en el texto bíblico, sino también sea un proceso que nos ayude a respirar el texto para vida eterna. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y es allí donde nosotros debemos anclar nuestra fe. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor su bendición para esta última clase de esta materia. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias y te bendecimos porque para siempre es tu misericordia, tu bondad, tu gracia eterna. Te bendecimos, Dios, porque aun cuando el mundo convulsiona, nuestra vida está guardada en completa paz en Cristo Jesús. Aún, Señor, cuando hay dolor, muerte y quebranto alrededor nuestro, que aún toca a los fieles tuyos, Señor, que aún toca a los santos de tu iglesia, aún, Padre, en medio de toda esta adversidad, tu vara y tu cayado nos siguen infundiendo aliento. Prepara siempre esta mesa de banquete espiritual delante de nosotros y por ello te damos gracias. Bendícenos en esta última clase de esta materia, Padre, y te pedimos que la guianza y la sabiduría de tu Espíritu Santo pueda estar en nuestros corazones desde ahora y para siempre. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno,
Ahora no vamos a trabajar en ninguna presentación en PowerPoint, hermanos. Vamos a trabajar un poquitito más práctico para abordar estos textos que son solamente una base, un ejemplo de lo que eh, pueden presentarnos las distintas versiones que tenemos hoy en día. No voy a abordar los aspectos teológicos de estos textos porque evidentemente tienen un trasfondo teológico, eh, porque no nos daría y además no es parte de la materia. El propósito de esta clase tiene que ver más básicamente en despertar en ustedes como estudiantes del texto bíblico, el poder afinar más tanto el ojo como el oído para poder diferenciar y discriminar aquellas versiones que pueden ser más fiables o confiables respecto de su traducción. Bien, antes de entrar a trabajar en estos textos, déjenme hacer unas aclaraciones o unas guías eh, de pensamiento que deberemos tomar en cuenta al abordar estos textos. Primero, no olviden, hermanos, que todo proceso de traducción tiene su propia rango o su propia posibilidad de error u omisión en cuanto a los textos bíblicos que se están copiando. Si bien es cierto, como vimos en las tradiciones masoréticas, lo riguroso, no me salió la palabra, lo riguroso, lo minucioso, ahí está. Solo que, Minuciosidad. gracias, hermana Bere. Dios le bendiga por ese don que tiene de corregirme. la, lo que dijo la hermana Bere, aunque vimos eso, ¿no? Que tenían un rigor muy interesante a la forma de transcribir, no podemos ser ajenos a que en este proceso humano de transcripción, varios traductores pudieron haber metido mano al texto bíblico para poder mejorar la comprensión del mismo. Y lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Entonces, al no tener los originales, hermanos, no tenemos ningún original autógrafo, es decir, no tenemos el escrito que tomó Isaías o que tomó Pablo, Jeremías, al no tenerlos, entonces ahora nuestras traducciones que tenemos se basan en las múltiples copias que en el devenir del tiempo se vinieron elaborando o formando y por lo tanto este, tiene, hay muchas variaciones entre un texto y otro. Segundo punto, aun cuando debemos estar conscientes que este proceso de traducción debe ser, tiene su propio rango de error, debemos saber que las variaciones que existen entre manuscrito y manuscrito no afectan la esencialidad del mensaje de Dios, la revelación de Dios, no lo afecta. Y eso es muy importante saberlo, porque si no, entonces nosotros entraremos a estudiar el texto bíblico tratando de ver si el texto bíblico está equivocado. Y entonces, si nosotros abordamos el texto bíblico desde esa perspectiva, evidentemente nos vamos a enfrentar con muchas cosas que al final uno va a decir, no, esto no es palabra de Dios, esto está equivocado. Y es así como muchos ateos se han vuelto ateos. No afecta el mensaje bíblico, no afecta la revelación de Dios, no afecta el mensaje de salvación, ¿no? Pero sí nos impulsa a trabajar mucho en eso, en el estudio, en la profundización. Dijimos, hermanos, punto 3, que cuando hablamos de versión,
es un sinónimo de traducción. Así es que podemos usar de manera indistinta, referirnos a la versión Reina Valera o a la traducción Reina Valera o NBI o Biblia de Jerusalén. Cualquiera de esos dos casos se puede manejar. Las versiones, hermanos, o traducciones siempre tomaron una base textual. Y la base textual tiene que ver con el texto que utilizan para traducirla. Y vimos ayer dos textos, más bien, vimos para la Biblia hebrea el texto masorético, que hoy se usa para las traducciones modernas, en el caso del Antiguo Testamento, y en el caso del Nuevo Testamento se utilizará en referencia a Reina Valera, específicamente el texto recibido de las iglesias orientales, del texto griego de las iglesias orientales, que será la base del Nuevo Testamento. Debemos recordar, hermanos, que cuando se hacen las traducciones en la época moderna, llámese la Complutense de Cisneros, llámese la de Erasmo de Rotterdam, llámese la de Reina de Valera, la de Casiodoro de Reina, llámese cualquiera de estas, evidentemente no tenían a su alcance los manuscritos que hoy los traductores de versiones modernas tienen. Es decir, no había esos manuscritos, al menos, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto que se descubren recién en 1945, 47. Los Casiodoro de Reina no tenía a la mano esos otros manuscritos que le permitían a él cotejar si efectivamente el texto que él estaba utilizando era el más fiable para hacer su traducción. Por lo tanto, hermanos, entonces provocarán que esta parte de la traducción que hacen de estos textos tengan que ver con las revisiones. Toda traducción tiene una revisión. Por eso, cuando usted dice, cuando a usted le pregunta, ¿y qué versión utilizas de la Reina Valera? A ver, los que tienen su Biblia, ¿quién tiene su Biblia ahí? ¿Qué versión tienen? ¿Qué versión usan de Reina Valera? Yo tengo una de estudio que es 960, pero... 960. ¿Alguien tiene la 9, la 1909? No, yo uso NBI. Ok. ¿Qué versión es? No la uso casi. Joaquín utiliza la 2000, la Reina Valera 2000. Yo utilizo también NBI. NBI, pero ¿qué versión utilizan? ¿De qué año? Porque NBI... Yo no sé, nunca me fijé. 1569. Pedro. Antigua versión de Casiodoro de Reina. ¿Qué versión tiene usted, Pedro? Antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569. Revisada por Cipriano Valera, 1602. Claro. Ok. Gracias, Pedro. Ese es muy interesante. Yo tengo la que trajo Cristóbal Colón. Sí. Como va a ser una clase interactiva, hermanos, entonces es muy importante que ustedes puedan participar. Activen su micrófono, digan lo que tengan que comentar y después apaguen su micrófono para que no haya interferencia. ¿Puede ser, hermanos? Entonces, así nos manejamos. Ok, fíjense, muy interesante. Cuando nosotros agarramos una Biblia, ¿no? Y abrimos en su primera página, yo, por ejemplo, esta que es la mía, la viejita, dicen, revisión 1960. ¿Por qué dice revisión? ¿Por qué dice la revisión 1909 que ya nadie utiliza? ¿Y por qué dice la revisión 2000, 2014, hablando de Reina Valera? Y en el caso de las Biblias, NBI, Dios habla hoy, tendríamos que mirar cuál es el año que se
editó esa versión que ustedes están teniendo como lectura. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de versiones, significa que toda traducción sufre una revisión. Porque hay dos razones que tienen que ver con esto. Si nosotros pensamos que tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera no tenían a su mano los más material, diríamos, o más manuscritos que pudiesen tener para trabajar en ellos, las revisiones lo que hacen es que a la luz de los nuevos descubrimientos, a la luz de los nuevos rollos que van apareciendo, entonces lo que hacen las revisiones primero es cotejar lo que escribió Casiodoro de Reina en 1556 y comparar, hermanos, si el texto base que utilizó Casiodoro de Reina corresponde o se ajusta o es igual a los nuevos rollos o los nuevos descubrimientos que se tienen, ¿no? Principalmente los descubrimientos que se hacen a partir del rollo del Mar Muerto. Y la otra razón por la que se hacen las versiones es porque se deja de lado los arcaísmos. ¿Qué es un arcaísmo? Es una palabra que está en... perdón, no, adelante, hermano. Perdón, me parece que es algo muy antiguo, muy arcaico, creo, ¿no? Sí, cuando hablamos de arcaísmo, hermanos, estamos hablando de aquellas palabras que en el idioma, cuando se hace la traducción de Reina Valera, yo les invito a que googleen en algún momento Reina Valera, la original, y lean un texto de Reina Valera, y ustedes encontrarán que el español de España, en cuanto a su semántica, en cuanto a su sintaxis, evidentemente son palabras que hoy en la actualidad nosotros no entenderíamos, no comprenderíamos. Ya nadie tiene la 1909, Reina Valera 1909, precisamente porque la 1909 todavía contenía muchos de esos arcaísmos, el erais, el sabéis, algunas palabras que no tenían un sentido ya muy propio a la época o a la cultura nuestra, y por lo tanto se hace la revisión 1960. Y cuando uno compara 1909 y 1960 en las revisiones, evidentemente, hermanos, ahí notamos la diferencia del estilo de lenguaje que usa el traductor para transmitir la verdad divina. Si nosotros nos vamos a la versión 2000 o 2014 de Reina Valera, es muy probable que nosotros ya no encontremos en la bendición paulina de segunda a los Corintios, me parece, donde dice que cada uno de nosotros debe saludarse con ósculo santo, ¿no? Reina Valera todavía traduce esta parte. Vamos, es primera a los Corintios, segunda a los Corintios. Y en 1960, la revisión 1960, todavía aparece este punto en el capítulo 13, versículo 12, donde dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. ¿Alguien tenía la versión 2000? ¿Me quiere leer qué dice la versión 2000? Y si alguien tiene otra versión que dice, segunda a los Corintios 13, 12.
Yo tengo la otra versión, y dice, salúdense unos a otros con un beso santo. Gracias. ¿Qué versión es esa, Clelia? 99-2000. 2000 debe ser. NBI. Ah, es NBI, 2000, ok. Tengo acá una Reina Valera 60. Tengo 3 Biblias, así que... Ok, y Reina Valera 60 traduce como beso santo. ¿Alguien tiene Reina Valera 2000? Sí, acá tengo. Joaquín, ¿qué dice Reina Valera 2000? Saludaos unos a otros con beso santo. Muy bien, entonces, este ejemplo que es de la misma Biblia, que es Reina Valera, ¿no? En la 60 sigue manejando la expresión ósculo santo. Evidentemente, si tú le vas a predicar a un joven y le dices, che, vamos, salúdate con alguien con un ósculo santo, no lo va a entender, ¿no? La verdad que no lo entenderíamos si no tuviésemos una traducción. Y eso es lo que hace las revisiones, traducen. Gabriel. La nueva traducción, no, lenguaje del amor, dice. Salúdense unos a otros con amor cristiano. Ah, muy bien, Parecido, pero... gracias por ese punto. Ahorita lo vamos a checar. Fíjense cómo la traducción literal de la palabra ósculo tiene que ver con beso, con una forma afectiva. Pero esta traducción de la cual nos habla Gabriel, que la verdad desconocía esa versión, la versión del amor, ya da una interpretación al texto, ¿se dan cuenta? Esta versión no dice beso santo, sino lo interpreta y el traductor dice, che, ¿cómo vamos a poder transmitir este mensaje a mis oyentes para que sepan lo que es saludarse con un beso santo? Y entonces ellos dicen, bueno, traduzcámoslo por amor. La diferencia, hermanos, entre traducciones que quieren ser fieles todavía a la interpretación del texto bíblico, de la palabra original, es que su grado de fiabilidad es mayor a versiones que interpretan de acuerdo a su pensamiento, a su formación, a su impronta. El grado de fiabilidad es menor. Aunque se entiende mejor, aunque se oye más bonito, por ejemplo, yo tengo una que es la Biblia para Todos, ¿no? Que esa es una versión ya interpretada, no siempre es fiable en cuanto a el texto original. No siempre es fiable, ¿no? Por eso es que no todas las versiones interpretadas son fiables. Pero yo tengo una de lenguaje sencillo y acá me dice con un beso de hermanos. Claro, claro, es una interpretación ya. Este tipo de versiones ya hacen una interpretación del texto o de la palabra, y es ahí donde uno, si vas a usar esa Biblia para exponer, para predicar, yo te sugiero que no te fíes solo de esa Biblia, busca otra que sea más fiable en cuanto al texto bíblico, ¿no? ¿Puedo comentar algo, perdón? De las Biblias versionadas, yo en lo particular recomiendo la Biblia de Dios para Todos. Si quieren una Biblia versionada, diríamos, ¿no? Yo recomendaría esta versión, que es la palabra de Dios para todos. Y la de lenguaje sencillo, ahí yo la tomaría como una referencia solamente, pero no la tomaría como un texto base. Bere, perdón. Y después Liti. No, está bien. No, solo quería entonces como que asentar la idea de que yo entiendo que la diferencia entre traducción e interpretación son totalmente diferentes.
lingüísticamente la traducción trata de apegarse a literal lo que dice, traducir la palabra en cuestión o la frase en cuestión tal y como lo quiere decir esa lengua origen. Y la interpretación es lo que yo creo que quiso decir el texto en relación a lo mejor a mi contexto o a mi lenguaje, a mi idioma. Y es por eso que entonces se da ese problema de que puede que varíen tanto las palabras, porque la traducción se puede decir que es literal o debería ser lo más literal. Y la interpretación es lo que yo entiendo o lo que quiero dar a entender que quiso decir el texto. Claro, solo que, a ver, voy a tratar de recapitular porque falta algo a lo que Bere decía. Primero, hermanos, cuando hablamos de versión o de traducción, este trabajo, quien lo hace directamente de los originales, griego, hebreo o arameo. Que eso fue lo que hizo el texto masorético, utilizó los originales, entre comillas. Cuando hablamos de originales, estamos hablando de los textos más antiguos que se tienen o que tenían en su momento para traducir, pero que son traducciones o versiones que toman directamente de los originales el texto para hacer su traducción. La revisión de ese texto, y tocamos Reina Valera porque es una de las Biblias que se ha revisado muchas veces, hay muchas revisiones. Tenemos en época moderna la 1909, 1960, que es la más fuerte, la más importante, diríamos. Pero Aquí tengo una versión 95, perdón, también incluso, por eso, de Reina Valera. Después tenemos 95, 2000, 2014. Las revisiones tienen que ver con que ahora quien toma ese trabajo de revisar, agarra el texto de Reina Valera, o de Reina Valera, diríamos, y lo coteja con los últimos descubrimientos de los manuscritos que se han encontrado. Y entonces lo que hace es traducir, escribir o copiar, diríamos, de esa traducción que ya se tiene, y entonces hace una nueva revisión y dice, bueno, yo en esta revisión puedo decir que el texto que tenemos está bien, salvo estas cosas, porque hoy hay nuevos descubrimientos, porque hoy se sabe que esta palabra no estaba en manuscritos más antiguos, esta frase no estaba en manuscritos más antiguos, o sí estaba, y por lo tanto hoy nosotros la colocamos. Hoy nosotros creemos que podemos colocarlo porque aparece en manuscritos más antiguos. Y el revisor lo que hace es decir, bueno, ahora adapto las palabras que ya no son muy usadas y las traduzco a un lenguaje que tiene las personas. Este proceso de revisión se ajusta al texto, se ajusta al entendimiento de la palabra, de la frase, del original griego, del original hebreo. Son revisiones o Biblias revisionadas que se apegan al texto bíblico, a la palabra y básicamente a los manuscritos más antiguos. Lo que hablábamos en tercera instancia son las Biblias versionadas, que se le conoce. Las Biblias versionadas, como la Palabra de Dios para todo, lenguaje sencillo, ahora la que Gabriel nos comparte de esta versión, son versiones donde los traductores se apartan de la fidelidad de la palabra, del texto bíblico, y lo interpretan a su entorno, a su tiempo, a sus palabras, a su forma, ¿no? Y entonces hacen una interpretación de ese texto cuando puede ser que
cuando Pablo escribió salúdense unos a otros con ósculo santo, no se haya referido tan solo a los hermanos, por ejemplo, ¿no? Que es la versión que nos leyó Bere. Salúdense unos a otros con un beso como si fueran hermanos. Pero el traductor dijo, a mí me parece que Pablo pudo haber dicho eso porque estaba escrito a la iglesia, porque estaba escrito a la comunidad de fe, y por lo tanto creo que cabe poner la palabra hermanos, aun cuando no aparece en los originales griegos ni en los manuscritos más antiguos. No sé si logro explicarme esas tres diferencias, hermanos. Son tres diferencias. Uno, lo que es la versión o traducción, la revisión de los textos que se hacen, y una tercera que son las Biblias versionadas, que diríamos que la interpretación es más libre. No se atan a unas reglas de hermenéutica, de exégesis, de semántica griega, hebrea, sino que su traducción es mucho más libre y en esa libertad, entonces lo traducen. Por eso digo que a veces no siempre son fiables esas Biblias. Son buenas como para tener un vocabulario más actual, pero en estricto sentido de profundizar o de la fidelidad del texto, no son tan fiables. No digo que no sean buenas, digo que no son tan fiables para eso. Liti. Buen día para todos. Yo tengo la de estudio, que es la Thompson, de Reina Valera, es de 2010. Y ella sí dice, salúdense, saludados unos a otros con un ósculo santo. Después tengo una que es por ahí un poco más nueva, que es 2014, también de Reina Valera, y bueno, dice exactamente lo mismo. Pero a veces el texto que continúa es como un agregado del mismo, ¿no? Porque, bueno, si te deja ahí nomás saludados unos a otros con ósculo santo, el que sigue dice, todos los santos os saludan. Es como, para mí es como una continuidad si el texto no es completo. ¿Está bien verlo así o no? Sí. Recuerden que la labor del traductor siempre tendrá que ver con mirar el contexto del texto para poder discernir. En el caso, por ejemplo, de los masoretas, cuando una palabra no sabían si era con A o con E o con Z o con I, etcétera, buscaban el contexto. Entonces el contexto les daba la señal de qué es lo que quería decir esa palabra. Y es así como se fija la vocalización. Pero ahora voy a hablar un poquitito acerca de lo que es la Biblia de Thompson, por ejemplo. Marcos. No, está bien, ya como que me has respondido bastante con lo último que dijiste, pero igual quería, por ejemplo, yo pienso la palabra ósculo, ya no es eso una interpretación, ya no es eso que se sale del original, es algo que le pareció, pues como veníamos diciendo que es revisión de revisiones, o esa palabra ósculo, hablando de esta, digamos, es lo que más se acerca a lo que quiso decir, algo así. Sí. Ósculo, lo que significa en su palabra, en su idioma original, es beso. Entonces, si la versión te está diciendo la palabra beso, ¿no? Es que está traduciendo del idioma original, solo que lo está poniendo en nuestras palabras, en ese caso. Y ahí hace que la Biblia sea confiable en cuanto a la traducción del texto. Lo que hace un poco o causa ruido cuando las Biblias versionadas en esta interpretación libre ya le dan otro sentido al texto, ¿no? Ahí es donde uno tiene que tener mayor atención y ver cuál Biblia puede ser mejor versionada que otra. Porque recuerde que aun cuando actualmente no existen Biblias malas o heréticas, sí las hay algunas que son malas traducciones y que atentan contra el mensaje del Evangelio. Sí las hay. La mayoría no, pero
Sí, hay Biblias que son malas, muy malas traducciones. Bere. Bueno, yo nada más quería solamente salir de la duda si todo esto que estábamos comentando en este momento tiene que ver con la traslación dinámica que yo había comentado, no sé si ayer o antier, qué día fue la clase, eh, respecto de que algunas versiones tratan solo de contextualizar a nuestro lenguaje actual o a nuestro contexto, valga la redundancia, respecto del idioma. Porque más allá de lo que tenga que ver con palabras que están en desuso, porque sean arcaicas, porque hayan tenido una derivación diacrónica durante la traducción, hay otras que sí, ciertamente ya tienen otro significado, y eso no sé si sea lo que en algunos comentarios se dice que es la traslación dinámica, el hecho de que las versiones se quieran ajustar o al lenguaje actual. Sí. El proceso de traducción es una traslación dinámica en donde el traductor tiene la titánica tarea de poder traducir el texto bíblico a un idioma diferente. Primero, fíjense, bien interesante, diferente al traductor de la Biblia. ¿Cómo explicaré? A ver, los que hacen la revisión de 1960 de Reina Valera se enfrentan al desafío de poder interpretar lo que Casiodoro de Reina en 1500 y tantos quiso poner en su texto. Pero además tienen que interpretar lo que quiso decir el original griego, porque Casiodoro de Reina traduce de un idioma totalmente diferente el español de España, diríamos, o Martín Lutero al alemán o al francés. Entonces, ese proceso de traducción es un proceso muy dinámico, porque el traductor, yo escuché algunas conferencias de traductores de la Biblia en donde dicen que ese es un gran desafío para el traductor, cómo poder, hubo un ejemplo, un traductor de la Biblia para las comunidades del Polo Norte, ¿no? Allá arriba, habría que traducir la Biblia a esas comunidades remotas, lejanas, que viven todavía en iglús y demás. Resulta que cuando ellos querían traducir el concepto del Cordero de Dios, fíjense, el Cordero de Dios, no lo pudieron traducir porque resulta que los habitantes de esa zona no conocían lo que era un cordero, no sabían lo que es un cordero, no tenían ni idea. Pues corderos no hay allá, hermanos, cordero no hay allá. Entonces ellos estaban muy tentados, hubo una gran discusión para que en vez de cordero fuera la foca de Dios. Todos nos espantaríamos, ¿no es cierto? Y diríamos, ¿cómo la foca de Dios? Pero cordero también es un animal, hermanos, ¿no es cierto? Al igual que una foca. El cordero en la antigüedad tenía un gran significado, pero para estas comunidades no. Entonces, para ellos les iba a ser más entendible conocerlo como la foca de Dios en vez de el cordero de Dios, ¿no? Estos son los problemas que se enfrenta un traductor al hacer las revisiones, de decir, bueno, ahora, ¿cómo le hago para llegar a comunidades donde los idiomas son totalmente diferentes del griego, del hebreo, del arameo? Por eso es que hoy tenemos Biblias, ¿no? Ya modernas, que siguen apegándose al texto original, pero con un lenguaje actualizado. Pero hay Biblias que se toman esta libertad de interpretación
y entonces hacen una versión del texto bíblico. Pero es un proceso muy dinámico que el traductor hace. Vamos a ver un ejemplo, ¿les parece? Bueno, antes. Ya tenemos la versión, ¿no? Ya tenemos que es la versión. La versión se revisa y toda revisión tiene ediciones. Ediciones. Por eso la edición que tenemos de Reina Valera es 1960, hay edición 2000, etcétera. Hay ediciones, es decir, van saliendo de vez en vez algunas Biblias. NBI, por ejemplo, la Biblia antes del 2000, las que fueron elaboradas antes del 2000 de NBI, tienen mucha fidelidad, pero ya las ediciones después del 2000 empezaron a tener ciertos problemas, porque ya los editores de esa edición empezaron a darle un sesgo a la versión NBI, ¿no? Por eso fue muy criticada. Al inicio, cuando sale NBI, ha sido la mejor versión que tenemos, ¿no? Actual y fiel a los originales. Por eso fue muy buena NBI, antes del 2000. Después del 2000, los editores de las ediciones después del 2000 le metieron ya mano a algunas cosas y es ahí donde empezaron muchas críticas de la Biblia. Porque las ediciones, hermanos, tiene que ver básicamente con estas Biblias que hoy aparecen y que hoy tenemos Biblias, Biblia de la Guerra Espiritual, edición de Guerra Espiritual, Biblia de Plenitud, Biblia edición para la mujer, Biblia edición para niños, Biblia edición para jóvenes, en fin, tenemos hoy un sinnúmero de Biblias, ¿no? Impresionantes que tienen que ver con ediciones que van más dirigidas, ¿no? Hacia algún punto, hacia alguna doctrina, hacia algún concepto, etcétera. El ejemplo más clásico de esto, hermanos, es que las ediciones, a diferencia de las revisiones, es que estas ya tienen notas marginales, ya hay ediciones de letra grande, de letra chica, ediciones con las palabras de Jesús en rojo, ediciones donde al final tienen mapas, glosario, concordancia, lectura de la Biblia, lea la Biblia en un año, cómo ir al cielo, el estado de los muertos, en fin, ya hay Biblias que respecto de su edición va a plantear alguna postura o alguna ideología, ¿no? Que, que se va a hacer presente. Tenemos, por ejemplo, el caso de una de las Biblias más famosas, que es la Biblia de Scofield. Y la Biblia de Scofield, hermanos, no es otra cosa más que una de las Biblias, una de las primeras Biblias que se editan, que es una traducción de Reina Valera, es Reina Valera 60, es eso. Reina Valera 60 es la Biblia de Scofield. Pero ¿qué hizo Scofield? Scofield lo que hace, hermanos, es empezar a introducir las notas al pie de página. Y entonces Scofield lo que hace, miren, este texto se debe interpretar así, y empieza a hacer comentarios. El problema, hermanos, es que hoy muchos estudiosos de la Biblia le creen más a las notas al pie de página del texto bíblico que al texto bíblico como tal. Fíjense cómo la Biblia de Scofield hizo tanto daño que gracias a las notas de esta Biblia, ¿no? Gracias a las notas de esta Biblia, se introdujo una de las doctrinas más erradas que tenemos, al menos desde nuestro concepto como Iglesia de Dios, lo que es la séptima dispensación y el tema del rapto de la Iglesia.
Y entonces hoy muchas doctrinas están basadas en la Biblia de Scofield y en las notas de Scofield para justificar el rapto de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Y entonces hoy tenemos Biblia de Thompson, Biblia de la mujer, porque bueno, hoy cuando hablamos de una Biblia de la mujer, mi esposa tiene una y todo tiene que ver con la mujer, reflexiones de la mujer, etcétera. Hay una Biblia de guerra espiritual que trata de justificar la batalla de los demonios, de Satanás, etcétera. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, qué tipo de edición de Biblia tenemos, ¿no? Y cuidar un poco que, si bien es cierto, las notas nos van a ayudar. Por ejemplo, yo leo mucho la Biblia de Jerusalén para estudio, ¿no? Pero entiendo que muchas de las notas que aparecen en la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, va a mostrar la postura que tiene la Iglesia Católica. Pero algo que tiene la Biblia de Jerusalén, y ahora lo vamos a ver, es que es muy honesta también. La Biblia de Jerusalén es muy honesta y dice, esto no está, lo hemos creído así por la tradición, pero no está en los manuscritos más antiguos. Eso ya te da una buena señal, ¿no? Pero debemos ser muy cuidadosos, hermanos, en no casarnos con una Biblia cuando una edición tiene que ver con una ideología. El texto bíblico es el texto bíblico y tenemos que adentrarnos a él, ¿no? Hoy todos nos reemocionamos cuando sale la publicidad, la última novedad de Biblia, ¿no? No sé qué Biblia sea. Pero esas son las ediciones que tienen que ver ya con algunos tintes, ¿viste? Con algunas ideologías. Entonces, diferencia, versión, revisión y edición. Son tres grandes diferencias que nosotros nos vamos a encontrar en el texto bíblico. Ustedes cuando vayan a comprar una Biblia, hermanos, o la suya que tienen, léala un poquitito más y chequen en su primera hoja, o la segunda, no sé dónde aparezca. Mire, por ejemplo, Biblia de Jerusalén, que es esta, que es la que tengo, es la nueva edición. Sé que hay una edición más nueva, ya esta quedó obsoleta. Esta es la 2009, la que tengo, ¿no? Aquí dice Biblia de Jerusalén, nueva edición, totalmente revisada. Y aquí hay una leyendita, a lo mejor no, pero aquí en la Biblia una leyendita chiquita que dice, presentamos la nueva edición en español de esta Biblia de Jerusalén. Se trata de la cuarta edición. Cuando habla de cuarta edición, hermano, significa que es un texto que ya ha sido mejor revisado. Entre más ediciones tenga el texto bíblico, significa que ha habido mayores avances y descubrimientos en el texto. Y dice, se ha mantenido la tradicional fidelidad a los textos originales hebreo, arameo y griego. Y dice esta Biblia, fíjense, dice la Biblia de Jerusalén, y la transmisión de las introducciones y notas de la versión francesa. Porque en primer lugar, hermanos, la Biblia de Jerusalén se tradujo al francés. Y las primeras ediciones que salieron al español no se traducían directamente de los originales griegos, se traducían de la traducción francesa. No sé si me explico. Pero ya estas ediciones, esta última edición, ya no utiliza la traducción francesa como base, sino utiliza los originales griego, hebreo y arameo, pero también toma en cuenta las notas que la traducción francesa tuvo al respecto. Yo les recomiendo siempre lean las primeras páginas de su Biblia, hermano, siempre. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a tocar el ejemplo de Juan. ¿Les parece? ¿Pudieron leer Juan? Primera de Juan. Este texto al que nos enfrentamos es un texto muy clásico
que tiene que ver con los descubrimientos de los distintos manuscritos que se tienen. Evidentemente, hermanos, Casiodoro de Reina escribe en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Voy a leer en mi Reina Valera 60, hermanos, que es la común. Esta es una Biblia que yo tengo que no tiene ninguna anotación, no tiene ninguna nota, no tiene nada, absolutamente. Esta es la Biblia que yo utilizo para mi devocional, para mi conocimiento. Esta Biblia me ha acompañado por más de 20 años, ya está más igual que yo, igual de viejita. Si nosotros solo nos quedamos con esta versión, hermanos, entonces, y sin alguna anotación y sin alguna referencia, bueno, no vamos a advertir lo que vamos a encontrar ahora. Entonces, versión 160 estoy hablando, versión 160, 1960, y dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Muy bien. 2000, ¿alguien tiene la 2000, Reina Valera 2000? Alguien tenía Reina Valera 2000, me parece. Sí, tengo. Joaquín, ¿me lees el versículo? Tres son los que dan testimonio. Este es el versículo completo. Solo dice eso. Sí, dice, tres son los que dan testimonio, y ahí empieza el versículo 8. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres están de acuerdo. Fíjense. Pero ya es el hecho. Claro. Fíjense cómo los editores de la versión 60 mantienen este texto en la Biblia, ¿no? Lo mantienen porque así lo escribió Casiodoro de Reina. Así lo tradujo Casiodoro de Reina. Este texto es rescatado en 1909, en la versión 1909, en la 1960, pero al parecer los editores de la revisión 2000 han omitido este detalle. La pregunta es ¿por qué? Déjenme hacer otra pregunta más profunda. Si yo leo la versión 2000 y la considero palabra de Dios y no aparece este texto, ¿cuál es el correcto? ¿Cuál es el exacto? ¿Cuál es el verdadero? Si podemos usar esa palabra. ¿El que aparece en 1960 o el que aparece en 2000? Y estamos hablando de la misma versión. Estamos hablando de Reina Valera. ¿Cuál creen que sería la mejor? ¿Quién tendría razón? 1960, que coloca este texto dentro del canon bíblico, o la 2000, que lo quita, que lo omite. La más antigua, la que más acerca. ¿Y cuál sería, Clelia? No la actualizada, sino la otra. La 60. Correcto, Ok. esa. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Joaquín. Si fuera la 1960, ahí tipo que estaría apoyando lo que es la Trinidad y eso. Pero una pregunta, no sé. Interesante, interesante la visión. Más claro. Nuestra postura como iglesia. Justamente eso iba a decir, que justamente ahí ese texto hablaría entonces de que deberíamos de creer en la Trinidad, pero más allá de lo que podría entenderse, según lo que acabas de explicar, se supone que las versiones más recientes son las que tienen
como un análisis más profundo en base a escritos más nuevos o que han salido a la luz. Entonces, creería yo que la versión 2000, ¿es la 2000 la que se leyó? O la más reciente tendría que ser quizá la que está más apegada al texto original, porque ya tiene más estudios, creería yo, o eso entendí. Ok, gracias. Dina. Sí, yo tengo una Biblia de estudio, Caribe, y en el comentario dice que estos textos de Juan 5, 7 y 8 no aparecen en los originales más antiguos y que fue incluido siglos después digamos, a la Biblia, estos textos. Así que yo me quedaría con la última edición, la más revisada, la que no tiene. Muy porque bien. estos textos no aparecían en los originales más antiguos. Gracias, Dina. Marcos. Y bueno, ¿no será conveniente revisar las más antiguas de 1800 o la Reina Valera? Sí, las más antiguas, la original realmente, la de 1556, tiene este texto, tiene el versículo 7 incluido. Por eso es que las revisiones posteriores lo mantienen, pero ya la 2000 lo quita. Y a partir del 2000, las versiones del 2000, ya no aparece este texto. Antes, vamos al receso, porque si no, no me van a perdonar que no les dé el receso. Vamos al receso, pero déjenme dejarles esta interrogante para reflexión. Recuerden, estamos en un ámbito académico y por lo tanto estamos en este nivel de estar atento y tener la mente abierta y que Dios nos enseñe. Una de las razones que los detractores de NBI tuvieron para condenar esta Biblia fue que declaraban que NBI había quitado muchos textos de la Biblia, que nosotros crecimos con ellos por Reina Valera. Reina Valera los tenía, Reina Valera mantiene muchos textos, viene otra traducción, los quita y entonces dice, bueno, es una Biblia mala, es una Biblia espuria, es una Biblia herética, la NBI, porque finalmente quita textos de la Biblia. Pero ya nos dimos cuenta que Reina Valera pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué esta discrepancia? ¿Es cierto que una es menos fiable que la otra? ¿Hemos creído mal? Bueno, después de los comerciales responderemos al interrogante. Karina. Sí, estaba viendo que en la NBI también me falta un texto en Marcos 11, 26. Ese texto no está en la NBI. Y en la Biblia de Jerusalén tampoco está ese texto. Ok, ahora que regresemos lo checamos. Vamos a ver. ¿Cuál me dijiste, Marcos, qué? Marcos 11, el 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Ok. Vamos a tomar 5 minutos de receso, hermanos, y volvemos. Vamos a trabajar en Juan. Si nos da, tocamos estos otros. Joaquín, un favor, ¿podrías volver a leer tu texto? Vos leíste la versión 2000, ¿verdad? Porfa, nada más si me vuelves a repetir. Dice, 3 son los que dan testimonio. Y bueno, empieza el versículo 8, el espíritu, el agua y la sangre. Ok, está, gracias, sí. Chao, puedes ir al descanso igual. Gracias.